Hola, hola amantes del amigurumi, vamos a hacer la segunda parte de esta mariposita con pijama. Si no has hecho la primera parte, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. Comenzamos haciendo las patitas con un anillo mágico y dentro de él hacemos 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la vuelta número 4 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 24 puntos. Al finalizar esta vuelta hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra. Ahora hacemos un nudo corredizo en color blanco. Saltamos el primer punto y entramos por el segundo para agarrar este hilito y hacer una buena base para hacer el cambio de color. Ahora entramos por el primer puntito y de esta manera nos va a quedar más redondito. Y ahí entramos con nuestro hilo blanco y hacemos puntos bajos. Ese hilo rosado lo perdemos en el tejido y para la vuelta número 5 hacemos en color blanco una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. En las vueltas 6, 7, 8 y 9 vamos a hacer 30 puntos bajos. En la vuelta número 10 comenzamos haciendo 7 puntos bajos.
Luego hacemos 8 disminuciones. Finalizamos la vuelta con 7 puntos bajos y tendremos en total 22 puntos. Como hemos hecho este tipo de cambio de color, nos va a quedar nuestro círculo de esta manera, sin escalones. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Luego hacemos 6 disminuciones. Y finalizamos la vuelta con 5 puntos bajos para tener en total 16 puntos. En la vuelta número 12 comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Luego hacemos 2 disminuciones. Finalizamos con 6 puntos bajos para tener en total 14 puntos. Rellenamos el piecito y vamos a hacer un cambio de color. Alamos la hebrita, cortamos y esta vez nos vamos a ayudar con la agujita lanera. De las cadenitas que tenemos al frente, esta es la primera, la vamos a saltar, esa no la vamos a agarrar sino la siguiente. Pasamos por allí y nos devolvemos a la cadenita base, que es desde donde salió este hilo. Por acá entramos y sacamos la hebrita. Ese hilo lo perdemos en el tejido. Ahora agarramos el hilo azul y hacemos un nudo corredizo. Entramos por la parte de atrás del tejido pero no vamos a agarrar la hebra normal, sino solo la hebrita trasera,
la de la parte de adentro. Y en la primera vuelta vamos a hacer solo puntos deslizados. Agarramos la parte trasera y hacemos puntos deslizados en toda la vuelta. Acá ya estamos finalizando. Esto lo estamos haciendo de esta manera para tener un cambio de color perfecto. Agarramos los dos últimos y en la siguiente vuelta vamos a hacer puntos bajos tomando la hebra trasera, pero acá tenemos que tener cuidado con este puntito del inicio porque se puede ir hacia abajo y no lo notamos. Entonces corremos un poquito y vemos que es la hebrita trasera de ese primer puntito. Ahí, este que está acá. Y vamos a hacer toda esta vuelta puntos bajos tomando la hebra trasera. Acá estamos terminando la vuelta. Agarramos el último punto que nos corresponde con la hebra trasera. Aquí podemos notar cómo nos queda el cambio de color por debajo completo. En las siguientes vueltas vamos a agarrar las dos hebritas, no solo la hebra trasera, sino las dos hebras, y tejemos normalmente. Vamos a hacer desde la vuelta 15 hasta la vuelta 22 solo puntos bajos. Seguimos haciendo 14 puntos. Entonces son desde la vuelta 15 hasta la vuelta 22, 14 puntos por cada vuelta. Y acá tenemos la piernita. Vemos como el cambio de color nos queda totalmente recto sin escalones. Ahora vamos a rellenar un poco y vamos a cerrar de esta forma para pegar al cuerpito. El cuerpo va de esta manera, ya más adelante lo vamos a ensamblar. Y el piecito va a ir así. Por lo tanto, tenemos que cerrar de esta forma. Dependiendo del punto que estemos haciendo y donde hayamos posicionado el color azul, cuando hicimos el cambio de color, nos puede quedar el punto en distintos sitios, pero lo vamos a posicionar de modo que podamos cerrar. Entonces yo me voy a desplazar con puntos bajos unos puntitos más atrás para poder cerrar de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es pasar la aguja por delante, por las cadenas de la parte delantera y de la parte trasera. Ahí voy a agarrar la lazada y hacemos los puntos bajos.
Desde la parte de arriba de la cabeza vamos a buscar la vuelta número 28 y es aquí donde vamos a coser la cabeza con el cuerpo. En un siguiente video finalizaremos este amigurumi. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y por favor regálame un like.